Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de energía solar fotovoltaica. En esta clase vamos a aprender mucho sobre lo que es la conexión en serie, paralelo y mixta de paneles solares fotovoltaicos. Pero antes de eso, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y sigas viendo todas las demás clases que tenemos para ti para que puedas aprender a instalar tu propia planta solar en tu hogar. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema de las conexiones en serie, paralelo y mixta de módulos fotovoltaicos o de paneles solares. Antes que nada, queremos darle a conocer a ustedes qué es cada una de este tipo de conexiones. Primero que todo, queremos enseñarte a ti a conocer lo que es una conexión en serie. Pero para conocer un poco este tema, tienes que ir a este video de cuál es la ficha técnica de un módulo solar o cómo la puedes aprender a conocer. ¿Listo? Entonces, si ves ese video ya vas a poder entender mucho más este concepto nuevo. La conexión en serie nos dice que cuando se hace este tipo de conexión, se aumenta el voltaje y la corriente o la intensidad se mantiene, es decir, que no aumenta si yo conecto módulos entre sí. ¿Y cómo es la conexión en serie? La conexión en serie es cuando yo cojo el negativo de un módulo solar, en este caso este de acá, y lo conecto con el positivo del siguiente. Ahí ya estoy realizando una conexión en serie. Después cojo este módulo y la conecto con este módulo de acá. Ahí ya conectamos tres módulos en serie. Quiere decir que de aquí yo saco un cable positivo y saco un cable negativo. Pero entonces, ¿cuáles serían los valores de voltaje y de corriente de estos módulos? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a tener que estos paneles solares que son de 580 watts cada uno. Este valor de potencia es proporcional o directamente proporcional del voltaje y de la corriente que brinda el panel solar. En este caso, si vemos la ficha técnica de un módulo de 580 watts, él me dice que tiene un voltaje de 49 voltios en VOC. Quiere decir voltaje de circuito abierto. Como te digo, si todavía no has visto mi video de qué es una ficha técnica de un módulo solar y cómo conocerla, entonces te invito para que te vayas para allá y veas este video. Y una corriente de 11 amperios, ISC, que significa intensidad de cortocircuito. Entonces, ya tenemos que tiene 49 voltios cada uno de estos paneles en VOC, 49 voltios en VOC. ¿Sí? Y 11 amperios o ISC, intensidad también se le puede decir. Entonces ya tenemos ahí los valores de ficha técnica. Entonces, si yo conecté estos tres módulos en serie y me dice que el voltaje aumenta cuando las conecto, entonces ¿cuál sería ese valor? Ustedes que me dicen en casa, vamos a hacerlo. Entonces, aquí yo tengo una calculadora y tenemos 49 por 3 paneles, me da 147 voltios. O sea que estos tres paneles me van a dar un voltaje de 147 voltios. Pero en teoría, ¿por qué en teoría? Porque los módulos solares, a esto se le llama el VOC porque es cuando el panel solar no está conectado a ninguna carga o a ningún otro panel solar. ¿Qué quiere decir eso? Que también los paneles tienen algo que se llama el VMP, voltaje de máxima potencia. O sea que cuando ya conecto estos paneles en serie, ese voltaje se va a reducir. Aproximadamente no va a quedar en 147 voltios, sino más o menos en 137 voltios. O sea que no se vayan a aterrar porque el voltaje cae, no pasa nada. No hay problema con eso. Entonces, la conexión en serie me dice que se aumenta el voltaje y la corriente, la intensidad o la intensidad es la misma. Quiere decir que estos tres paneles es como si fuera uno solo. O sea que la corriente va a ser de 11 amperios o intensidad. ¿Listo? Intensidad 11 amperios o el ISC. Va a ser el mismo. Así los tres paneles estén en serie, va a ser la misma. Lo único que va a aumentar es el voltaje para que lo tengan muy, pero muy presente. Ahora,
Ya sabemos que es una conexión en serie. Ahora vamos a ver qué es una conexión en paralelo y cómo es recomendable yo hacerla. Y cuál es la mejor que yo puedo utilizar para mi instalación. La conexión en paralelo es muy sencilla, por eso les llama paralelo, porque yo uso el positivo de un panel con el positivo del frente. Entonces, en este caso, se usan también un tipo de conector MS4 o YES, que te la voy a mostrar en este momento. Esta es la Y. Normalmente yo no la uso porque este tipo de conectores o cable tiene una capacidad muy limitada para resistir corriente. Por eso los módulos solares no es muy recomendable que todos se conecten en paralelo. Porque cuando yo conecto en paralelo, lo que voy a hacer es aumentar la intensidad o la corriente o el amperaje y el voltaje va a ser el mismo. Es decir, el de un panel solar no más. O sea que cuando yo conecto en paralelo, se aumenta el amperaje y el voltaje se mantiene. Ahora, ¿cómo lo haría yo? En este caso nosotros usamos barrajes de distribución. Un barraje tiene la capacidad de resistir más corriente. Entonces podemos poner un ejemplo. Yo voy a colocar una caja de paso y dentro de la caja de paso va a haber un barraje. Yo la voy a proteger contra la intemperie. Una caja de paso viene así. No tiene polaridad, la polaridad la das tú. Aquí yo la pongo negativo y positivo. Entonces yo puedo decir que voy a tirar todos los negativos acá, perdón, todos los positivos a este lugar. Y ahora yo me voy con todos los negativos. Ahora me tiro este para acá. Este también lo puedo poner acá. Esto va a ir debajo del panel solar, o sea que no se va a ir mucho cable para que no se preocupen por eso. Y otro acá. Ahora yo con esto yo ya puedo sacar un positivo. Vamos a ver si lo tiramos por acá. Yo tiro un positivo, perdón, me equivoqué. Así. Y voy a sacar un negativo. O sea que ya tengo un positivo y negativo. Aquí, ¿qué pasó? Aquí vamos a ver que tenemos los mismos valores. 580 watts, 49 voltios y 11 amperios. En este caso, como se conecta en paralelo, se suman los amperajes, o sea que tendríamos 33 amperios o ISC. También le podemos, para que lo entiendan mejor. Y tendríamos un voltaje solamente de 49 VOC. ¿Cuál es la desventaja de hacer yo conexión en serie paralelo mixta? Bueno, primero que todo, la conexión paralela no es muy recomendable en las instalaciones. ¿Debido a qué? A que la corriente que va a fluir por los cables es muy alta y estos cables de los paneles solares tienen una capacidad de hasta 25 amperios. Y si tú sobrepasas esa capacidad, entonces lo que vas a hacer es quemar el conector MS4 por la corriente tan alta que pasa o simplemente pues que el cable se caliente. Entonces por eso nosotros no recomendamos hacer tantas conexiones en paralelo debido a que el cable es demasiado, es de un calibre muy diminuto y no puede resistir esta capacidad de corriente. Entonces, ¿cuál es la mejor instalación o conexión que podemos hacer? La que nosotros siempre recomendamos puede ser serie o mixta. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe primero al tipo de instalación que se va a realizar. En caso tal de ser un sistema de autoconsumo o sistema de inyección a la red, puedes utilizar una conexión en serie, ya que los inversores tienen la capacidad de resistir hasta 500 o 1000 voltios en corriente directa. Entonces puedes hacer una cadena de varios paneles solares y no vas a tener ningún problema. Pero sí, siempre y cuando no supere la capacidad del voltaje admisible del inversor. Ahora, la conexión en mixta, ¿por qué podríamos hacerla o cómo es? En este caso, vamos a hacer el ejercicio. Primero que todo, vamos a conectar en serie. Conectamos este string de módulos en serie y conectamos este acá en serie. Ahí ya tenemos las dos conexiones en serie. Ahora, lo que yo voy a hacer es conectar en paralelo los dos strings. O sea que cuánto voltaje tendría yo y cuánto amperaje.
Normalmente tiene es mismo voltaje y la misma potencia que estos de acá. Entonces podría decirse que yo voy a tener de salida voy a tener 137 voltios y como conecté en paralelo estos tres con estos tres voy a tener 22 amperios o intensidad. Pero entonces, ¿cómo sé cuántos paneles solares yo puedo utilizar para un inversor? Ahí es donde entra otro componente principal de una instalación fotovoltaica, que es el inversor. El inversor tiene unos parámetros especiales para usted no superarlos y que pueda causar que el inversor se queme o no trabaje con su mayor eficiencia. Una de ellas, aquí podemos representar un inversor. Una de las principales características es PV en DC voltaje. Esta me dice cuánta capacidad en paneles solares puede resistir el inversor. Normalmente, inversores híbridos o que tienen baterías tienen una capacidad de 145 voltios en VOC, en corriente directa. Tienen una capacidad de 80 amperios en el caso de que se conecten en paralelo los stream. Y también él tiene cierta potencia. Nosotros, algunos inversores, pueden igualarse a la potencia general del sistema fotovoltaico. A eso se le llama potencia pico. Un ejemplo, aquí tenemos 6 paneles que vamos a conectar a un inversor. Eso es un ejercicio. Y cada uno de estos tiene 580 vatios. Si cogemos 580 vatios y lo multiplicamos por 6, nos da 3.480 watts. Y vamos a hacer un ejemplo de que este inversor sea de 6.000 vatios. O sea que todavía no hemos superado su capacidad. Pero la ficha técnica nos dice que solo se pueden hasta 5.000 vatios en PV, fotovoltaico. Es decir, que solo puedes instalar una capacidad en paneles de 5.000 vatios para que no vayas a quemar el inversor. Es una recomendación de los fabricantes. Ahora, también nos dice DC input, que es la capacidad de las baterías, 48 voltios. O sea que, en este caso, si usáramos baterías en gel, todas las baterías en gel vienen de 12 voltios. Si yo las conecto en serie las 4, me daría un total de 48 voltios. O sea que entonces aquí tú podrías pensar, bueno, pero ¿por qué 137 voltios en una conexión mixta, que es la más recomendable para sistemas híbridos? Pues te lo digo es porque solo se conectaron estos 3 en serie y estos 3 en serie. Y estos 3 de acá serían 1 y estos serían 1. Yo los pongo en paralelo, y me da 22 amperios, 137 voltios. Aquí no se van a sumar otra vez los voltajes porque yo no conecté en serie estos 3 con estos, sino que los conecté en paralelo, para que lo tengan muy presente. O sea que yo aquí tengo una capacidad de 137 voltios y el inversor es de 145. O sea que por este caso estoy bien. Y tengo una capacidad de 80 amperios en paneles solares y yo tengo 22 amperios reales. O sea que yo, si quiero, podría usar otros 3 paneles solares porque tengo en potencia pico 3.480 watts de paneles solares y el inversor soporta 5.000. Entonces ahí yo podría agregar, si quiero, otros 3 paneles solares a futuro para aumentar la potencia. Yo haría lo mismo, conectaría estos 3 en serie y estos los pongo en paralelo. O sea que lo que yo haría con el cable que yo voy a conectar a esta salida sería aumentarle la dimensión para que me resista más amperaje. Pero de aquí ya no me podría pasar porque el cable no va a soportar el cable que viene directamente del módulo solar. Entonces, las conexiones en serie y paralelo siempre se deben tener en cuenta. No es que yo mejor conecto en paralelo para que las baterías carguen más rápido. No, porque de nada sirve que yo tenga mucha corriente o mucho flujo de electrones si no tengo una fuerza, que es el voltaje, que los empuje. O sea que de nada me va a servir. Así que lo más recomendable es entre una instalación mixta o una en serie.
es lo más recomendable en las instalaciones fotovoltaicas y lo que se ve más común. Entonces, esta clase termina aquí, pero seguiremos retroalimentando y subiendo nuevas clases para que sigas aprendiendo de la energía solar.